Hola, ¿qué tal jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar con su video de repaso para el examen de matemáticas de este corte, en el cual vamos a retomar los temas de tablas de frecuencia, gráficos de línea e histogramas, así como la multiplicación de expresiones algebraicas. Empezaremos con la parte de recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficos poligonales y de línea. Para ello debemos recordar que si a nosotros nos dan una lista de datos, las primeras tres cosas que debemos calcular son el rango, el número de intervalos y la amplitud o tamaño de los intervalos. Para ello, analizaremos primero en nuestra lista de datos cuál es nuestro dato más pequeño y cuál es nuestro dato más grande, ya que para el rango tenemos que hacer la resta de el dato mayor menos el dato menor. En este caso sería 35 menos 2, ya que el más grande es 35 y el más pequeño es 2. Al restar 35 menos 2 tenemos 33. Con eso ya tenemos nuestro rango. Ahora vamos a calcular el número de intervalos. Para ello aplicaremos la fórmula de número de intervalos, la fórmula de Storges, en la cual el número de intervalos representado con K se calcula como 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n deben recordar que es el número de datos que tenemos en nuestra lista. Así que al hacer la sustitución tenemos 1 más 3.322 logaritmo de 20, porque tenemos un total de 20 datos. Esto lo colocamos así directamente en la calculadora. Recuerden que en clase les estuve enseñando cómo escribir esto en su calculadora. Lo escribimos y nuestro resultado da 5.32. No olvidar que siempre vamos a tener que redondear al entero más próximo, ya que el número de intervalos lo que nos dice es cuántas filas o renglones son los que vamos a utilizar en nuestra tabla de frecuencias. Y esas filas o renglones pues son números enteros. Y para finalizar, el último de los cálculos es la amplitud o el tamaño de los intervalos. La amplitud se calcula con los dos datos anteriores, es decir, con el rango, que fue 33, y con el número de intervalos, que en este caso es 5. Así que la amplitud es rango entre el número de intervalos, que sería 33 entre 5, y en este caso tenemos 6.6. Aquí tenemos que hacer un ajuste. Este también se tiene que redondear, pero se redondea de acuerdo a la característica que tienen nuestros datos. ¿A qué me refiero? En esta lista que nos proporcionaron al inicio, se puede observar que todos los datos son enteros. Por lo tanto, la amplitud que yo voy a manejar en este caso va a ser entera. Redondeamos 6.6, que es la amplitud que nos dio esta división. Lo redondeamos al entero, en este caso sería 7. Con esa información ya estamos preparados para obtener lo que sería o para crear nuestra tabla de frecuencias, la cual quedaría de la siguiente forma. Iniciamos siempre colocando los intervalos. En este caso, los intervalos dependerán de qué dato estemos trabajando. Si estamos trabajando tiempos, si estamos trabajando estaturas, edades, el peso de personas, eso es la característica que tiene nuestro intervalo. Iniciamos con nuestro valor más pequeño, que en este caso el valor más pequeño sería 2. Ese es nuestro dato más pequeño y simplemente vamos a ir subiéndole nuestra amplitud, que recordemos que la amplitud que calculamos fue 7. Así que para encontrar dónde termina nuestro intervalo tendríamos que sumar 2 más 7, lo cual da como resultado 9. Otro dato interesante, otro dato que deben recordar es qué significan los paréntesis y corchetes en estos intervalos. Un corchete indica que ese número que coloques aquí sí lo vas a tomar en cuenta, mientras que los paréntesis indican que los números que están cerca de ellos, en este caso, por ejemplo, el 9, ese número no lo tomamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos este intervalo, tenemos que considerar todos los números a partir del 2, pero antes del 9. Es decir, en este caso, como son enteros, sería hasta el número 8. Nuestro siguiente intervalo sí va a considerar ese número que dejamos fuera en el primer intervalo, en este caso sí va a considerar el 9, pero
va a tener un límite. En este caso sumamos 9 más 7, porque nuestra amplitud, recordemos que quedamos que era 7, 9 más 7 sería 16. Nuestro segundo intervalo considera desde el número 9 hasta antes del 16. Nuestro siguiente intervalo sí considera el 16, pero va a dejar afuera su límite superior, que sería en este caso 16 más 7. Vamos a anotarlo aquí. Sería, en un segundito, 16 más 7. Recuerden que nuestra amplitud es 7, así que en este caso tendríamos 23. Así que el tercer intervalo considera desde el 16 hasta antes del 23. Siguiente intervalo, consideramos ahora sí el 23 que habíamos dejado fuera, y debemos también incluir 23 más 7, que en este caso, este 23 más 7, porque la amplitud, recordemos que era 7, sería considerada hasta antes del 30. El último intervalo será, considerando el 30, sumamos 7, y en este caso quedaría hasta 37. Eso es la forma en que nosotros creamos los intervalos. Solo iniciamos desde nuestro valor más pequeño, y para encontrar los demás únicamente sumamos la amplitud, y en este caso la amplitud valía 7. Ahora, marca de clase, debemos recordar que la marca de clase es un promedio de los valores que están en los intervalos. En este caso, para calcular la marca de clase, tenemos que sumar los dos datos que nos dan el intervalo, es decir, 2 más 9, y ese resultado lo tenemos que dividir entre 2. ¿Ok? Así que para este ejemplo tendríamos que 2 más 9 son 11. Y 11 al dividirlo entre 2 da como resultado 5.5. Esa sería nuestra marca de clase. De la misma forma calcularemos todas las demás. Es decir, nuestra siguiente marca de clase debemos sumar el 9 más 16, y el resultado, que en este caso es 25, lo dividimos entre 2. Así que este resultado sería 12.5. Nota importante, si lo van a hacer en la calculadora, recuerden que primero deben de sumar, y una vez que ya tengan la suma, ahora sí lo dividen, porque si lo escriben todo directo en la calculadora primero les va a dividir y luego les va a sumar. Por eso les va a salir un resultado distinto. Así que recuerden, primero sumen los datos. Por ejemplo, 16 más 23 es 39, y ahora sí, 39 entre 2 es 19.7. Van a notar un patrón. El patrón es que a la anterior marca de clase únicamente le tienen que sumar 7, puesto que esa es su amplitud. Pueden seguir haciendo las sumas y dividiendo entre 2, o únicamente ir sumando la amplitud de 7. El siguiente intervalo sería, su marca de clase es 26.5, la siguiente es 33.5, y en este caso, esa sería la última marca de clase. Ahora viene la parte que no está difícil, pero es bastante tediosa, que es ir buscando la frecuencia absoluta. Para ello, recuerden que habíamos llegado al acuerdo de que podemos ir marcando, subrayando o pintando de colores los datos que tenemos en nuestra lista para diferenciarlos. Por ejemplo, mi primer intervalo voy a marcarlos todos de azul, que son los números menores a 9. Los menores a 9, empiezo a marcarlos, sería el 2, el 7 de la primera fila, el 6, el 5 en la segunda fila, y el 6 de la última fila. ¿Ok? Por lo tanto, mi primer intervalo tiene 5 elementos. Los siguientes intervalos tenemos que ir haciendo esa cuenta, y en el siguiente lo voy a marcar de color verde. Van a ser los números menores a 16, sin tomar en cuenta los que ya marcamos de azul. Así que los menores a 16 serían el 10,
El 16 no cuenta porque dijimos que es menor a 16. Lo vamos a considerar en el siguiente intervalo, en este no. Menores a 16 solo está el 10 en la primera fila, el 13 en la tercera fila, otro 13 en la tercera fila, hay otro 13 y un 12. ¿Ok? Quiere decir que tenemos 3, 4, 5 datos en total. Lo anotamos aquí. Tenemos una frecuencia absoluta de 5. Son 5 datos que caben en ese intervalo. Ahora, de color amarillo, vamos a marcar todos los menores a 23. Primera fila sería el 16, el 19, el 22, 20, 18 y 20. Son todos los menores a 23. En este caso tenemos 6 datos en total. Ahora de color café, marcaremos los menores a 30. De la primera fila ya no tengo ninguno. Menores a 30 sería el 25 en la siguiente. El 29. Y esos son todos. Es decir, en este caso tengo 2. Y en el último lo vamos a marcar de rojo. Son los menores a 37. Los menores a 37 sería el 32 y el 35. Es decir, tenemos 2 en total. Y eso lo colocamos aquí, en nuestra frecuencia absoluta. Para cerciorarnos de que la cuenta es correcta, lo que debemos hacer es la sumatoria de esa frecuencia absoluta y el resultado debe darnos 20. Por ejemplo, 5 más 5 más 6 son 11. En este caso, 16. Tengo 19, 20 datos. Ajá, tenemos 20 datos en total, por lo tanto, debe coincidir con el número total de datos que en este caso eran 20. Si la suma es correcta, quiere decir que lo hicimos bien. Y para finalizar la tabla de frecuencias, vamos a obtener la frecuencia acumulada, que como su nombre lo indica, es ir acumulando o juntando los datos que ya teníamos. Por ejemplo, en el primero, siempre vale lo mismo que la primera frecuencia absoluta, pero en el siguiente vamos a ir sumándole el siguiente valor de la frecuencia absoluta. Es decir, mi primer valor fue 5 y le sumo 5. Es como hacer un zigzag donde es este más este nos da el resultado. 5 más 5, en este caso serían 10. Para el siguiente volvemos a hacer el zigzag, llevamos 10, así que sería 10 más 6 y nos da el resultado siguiente, en este caso es 16. Siguiente renglón sería 16 más 2, nos da el siguiente resultado, en este caso es 18, y para finalizar, 18 más 2 debe darnos el último dato y coincidir con el total de datos que tenemos, en este caso es 20. Con eso ya tenemos nuestra tabla de frecuencias hecha. Y lo último es hacer los gráficos correspondientes, que para esta tablita vamos a trabajar un histograma y un gráfico de líneas. Si queremos hacer un histograma, debemos recordar que en los histogramas se utiliza la frecuencia absoluta, en este caso voy a hacer frecuencia absoluta, y los intervalos. El histograma siempre utiliza intervalos, así que iniciamos con el intervalo que va de 2 a 9, el siguiente intervalo es del 9 a 16, como el 9 ya está escrito, solo escribo 16, el siguiente es 23, 23 a 30, y de 30 a 37. Repito, siempre aquí vamos a utilizar los intervalos. Y debemos poner intervalos de qué trata, si son intervalos de edades, intervalos de tiempo, de estaturas, etc. Y aquí vamos a colocar nuestra frecuencia absoluta. Para poder hacer la numeración de la frecuencia absoluta, deben fijarse cuál es su dato más grande en la frecuencia absoluta. Mi dato más grande en esta ocasión
es un 6. Por lo tanto, mi línea vertical debe llegar hasta 6. Aquí pueden utilizar la escala de hacerlo de 2 en 2, de 3 en 3, de acuerdo a los datos. En este caso, como el valor más grande es 6, podemos hacerlo de 1 en 1. Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y finalmente, lo único que hay que hacer son las barritas de acuerdo a los valores que tengamos en nuestra frecuencia. Mi primer barrita la voy a hacer de color azul. Y debe llegar hasta el 5, considerando que es el intervalo de 2 a 9. Así que de 2 a 9 debemos llegar hasta 5. Y esta sería nuestra primera barrita. La segunda barrita la vamos a hacer de color verde. Y esta también llega hasta el 5. Así que de 2 a 9 subimos hasta el 5 en el intervalo que va, perdón, de 9 a 16. Esa sería nuestra segunda barrita. La tercera barrita va de color amarillo. Es el intervalo de 16 a 23 y esa sube hasta 6. Es la más grande de todas. Así que subimos hasta el 6 en el intervalo de 16 a 23. El siguiente intervalo va de color café y esa solamente sube hasta el 2 y de hecho el último intervalo también sube hasta 2 nada más. Así que este intervalo sube a 2. Ahí está nuestra siguiente barrita y el último también sube hasta 2. De esta manera tenemos un histograma. Recuerden que siempre también debe llevar aquí arriba el título, de qué trata su histograma, si es de edades, de tiempos, de pesos, etc. Ese sería nuestro histograma de este ejercicio. Y finalmente, si queremos hacer un gráfico de líneas, tenemos las mismas características, con el detalle de que ya no voy a usar los intervalos. Ahora vamos a usar las marcas de clase. Son las que tenemos aquí. Colocamos la primera, que es 5.5. La siguiente es 12.5. La siguiente, 19.5. La siguiente es 5, 26.5. Y la última es un 33.5. Y aquí tenemos que checar, en este caso voy a hacer mi gráfico de líneas con respecto a mi frecuencia acumulada. Mi frecuencia acumulada, la mayor es 20. Así que debo lograr que en estas líneas aparezca el 20. Podemos hacerlo de 3 en 3. Por ejemplo, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Aquí ya incluimos al 20. Lo único que vamos a hacer ahora es ir checando cuáles son los valores. Y el primer valor es un 5. Por lo tanto, mi primer marca de clase, que era 5.5, debe tener un puntito a la altura de 5. De 5.5 yo busco el 5, que es aproximadamente aquí. Coloco mi primer puntito. El segundo puntito es a la altura de 10. Subimos aquí, el 10 está aproximadamente por aquí. Los siguientes son 16 y 18. Este va a subir hasta 16 por aquí. El siguiente hasta 18. Y el último que va a llegar hasta el 20, que es aproximadamente aquí. Y lo único que hacemos es unir los puntos. Con eso nosotros tenemos nuestro gráfico de línea y no olvidemos colocar los elementos esenciales, que serían su título y lo que estamos representando. En este caso es la marca de clase. Aquí debemos anotar de qué trata. Por ejemplo, sería la marca de clase de edades, estaturas, tiempos, de lo que trata el problema. Y aquí anotar qué tipo de frecuencia es la que estamos haciendo. Así que aquí sería una frecuencia acumulada. Y con eso ya tenemos nuestras dos gráficas. Una se hizo con frecuencia absoluta y la otra con frecuencia acumulada. Ese sería nuestro primer tema. Hasta aquí dejaremos este primer video y en el segundo trabajaremos el tema de
multiplicación de expresiones algebraicas. Espero que les haya quedado claro y nos estamos viendo.